y el salitre en La Guaira. Mientras usted se come un cable. Mientras los venezolanos se mueren de hambre. Al presidente Toledo, expresidente de Perú, para que tengamos magnitud de la cifra, porque la cifra ni se entiende, es la verdad. Lo denunciaron y lo sentenciaron por $2 millones. Escúchese bien. $2 millones, que no era del fisco peruano, era de Odebrecht, por soborno. Escúchese bien, 2 millones. Aquí en 11 casos hay $25.000 millones. 1.000 o 2.000 veces más la cifra de dinero venezolano, por cierto. Ahí no estamos metiendo los $98 millones, por ejemplo, que dijo el presidente de Odebrecht haber entregado al pueblo de Venezuela. Nos tiene que molestar profundamente como venezolanos que hoy nos muramos de hambre, ¿vale? Que hemos perdido hasta las tradiciones. Porque de nuevo, ¿quién va a estrenar este año en Navidad? ¿Quién va a visitar a la familia, chico? Cuando ni siquiera están hoy en el país la mayoría. O lamentablemente se los llevó Lampa por la inseguridad. ¿Quién puede atender a un familiar con hipertensión o una emergencia? Se robaron el dinero y nos debe molestar porque era dinero de los venezolanos. Y debemos denunciarlo porque es nuestro deber. En esta página, además, los medios de comunicación podrán ver el estatus de las investigaciones, pero más importante aún, en el caso de denuncia, se pueden hacer las denuncias en tiempo real, que procesará tanto la ONG Quiero Paz como la Comisión de Contraloría, para poder recabar toda esta información. Insisto, según la ONG Transparencia Venezuela hay 26.000 casos. Queremos documentarlos todos, para hacer justicia en su momento, sí. Y algo importante, ¿por qué entonces hacerlo de manera ciudadana? Hay algo muy claro, por cierto. Aquí la justicia en Venezuela hoy está secuestrada. Hoy no contamos con una fiscalía, lamentablemente, porque hay un usurpador de funciones. Hoy no contamos con una Contraloría General de la República, mucho menos con un TCJ. Pero lo que no podemos permitir nosotros es que nos roben descaradamente y que no pase nada. Porque sí, debe molestar, insisto. Es dinero de Venezuela. Cada vez que veamos una obra inconclusa, cada vez que veamos un hospital sin medicamentos, cada vez que pensemos que no hay medicina para curar a nuestros enfermos, a nuestros familiares, a nuestros allegados, debemos acordarnos que hay $25.000 millones que se robaron, que se perdieron, que se dicen de $300.000 millones, según organismos internacionales, de fondos públicos venezolanos en cuentas en el extranjero. Ayúdenos entonces usted a ubicar todos estos fondos. Ayúdenos usted a hacer las denuncias pertinentes en cada municipio, parroquia, estado de Venezuela, para que se haga justicia en este país. Para que muy pronto, cuando retomemos la senda de la democracia, no solamente se haya justicia, sino podamos entonces repatriar estos capitales, porque parte de las iniciativas de la Comisión de Contraloría ha sido la ley de repatriación de capitales. Se estima que entre un 10, un 15 o incluso un 20% se puede recuperar, siempre y cuando documentemos, siempre y cuando informemos, siempre y cuando tengamos a mano las herramientas. Por parte de la Comisión, por parte de la Asamblea Nacional, por parte de los diputados, a la vanguardia en la oposición, denunciaremos en todo momento. Hoy mismo saldremos no solamente en foros a explicar el funcionamiento de la página, a explicar el funcionamiento de cada uno de los ciudadanos, el rol de Contraloría Ciudadana fundamental en cada uno de los espacios, y que sea entonces el régimen que explique cómo es que hay 1.400% de inflación en Venezuela, cómo es que con $34.000 millones por año en petróleo hoy mueren de hambre, cómo es que la crisis se fue de las manos, cómo es que no encontramos medicamentos. Que sean ellos entonces los que expliquen, a raíz de la denuncia, a raíz de la Contraloría Ciudadana, cada uno de estos espacios. Debemos hacer de esto un tema público, debemos hacer de la corrupción el cáncer que corroe a toda la sociedad, pero más la impunidad. Y como no contamos, insisto, con el sistema de justicia, contamos seguro con todos los venezolanos, que ya empezaron a llegar las denuncias, por cierto. Estamos en fase de prueba, a pesar de que estamos en fase beta, como llaman los programadores de prueba. Lo hicimos con algunas asociaciones de vecinos, lo hicimos con algunas personas para ir probando la aplicación. Ya nos llegaron algunas denuncias que estamos en proceso y por eso no la hemos incorporado. Pero, por ejemplo, una que nos llegó, se le otorgó a una empresa ELM Import la cantidad de
212 millones de dólares. Cuando usted va al Registro Nacional de Contratistas, hoy por cierto, una página mermada, una página que le han quitado mucha la información que pudimos recaudar a través de memorias y cuentas de la Asamblea Nacional, a través del Registro Nacional de Contratistas cuando todavía era público. Hoy, increíblemente, quitan información y no la ponen. Bueno, a esta empresa le dieron esta cantidad de dinero para remodelar cárceles. Bueno, que yo sepa, ninguno de los planes, a menos se le hayan dado los planes la plata, para las discotecas, para las piscinas, creo que 212 millones a LM Import, que tienen que entonces explicar dónde está la plata, que entra en fase de investigación, en este caso gracias a que fue ya introducido y está en fase de investigación en la página, porque insisto, a menos que haya sido la discoteca, la piscina o los... No, ¿dónde están los 212 millones para remodelar cárceles en Venezuela? Cuando hoy son, lamentablemente, y como lo decía mi hermano Gilbert Caro, injustamente presos, diputados, son depósitos hoy humanos. Pues tampoco es para meter a los presos políticos, que son muchos en Venezuela, casi 400. No están ahí. Siguen sin justificación el dinero de los venezolanos, sigue sin justificación cada uno de estos elementos, y cuenta el pueblo de Venezuela, aunque parte de estas denuncias las seguiremos haciendo en todas las instancias. Y ya verán por ahí además pancartas en toda Venezuela, porque vamos a ir a marcar dónde hay guiso. Vamos a marcar cada obra incompleta, que el mundo lo sepa, que nos dé rabia, ¿vale? Que nos moleste, nos tiene que molestar, y utilizar todo eso para seguir denunciando, para que se rescate ese dinero y esos fondos en Venezuela. Para concluir, agradeciendo además, insisto, porque mucha de esta labor que se ha logrado hacer desde la Comisión, con todas las trabas que ha puesto el régimen, tratando de impedir que interpeláramos ministros, tratando de impedir que citáramos a personas, parte de esa labor ha sido mucho de la labor de investigación que ya había periodística, de la labor de investigación que ha habido de cada uno de los medios de comunicación. Ahora este portal servirá para que todo el mundo lo vea. El mundo, la Comunidad Europea, que está investigando, el Departamento de Tesoro americano, con las sanciones. Por cierto, sanciones a los corruptos, a los violadores de derechos humanos, no al país. Lamentablemente, los corruptos, los violadores de derechos humanos, están en la vicepresidencia de la República, están en los más altos cargos de la administración, sin hacer nada. Señalaron por Dios por narcotráfico al vicepresidente y no hicieron nada, lo dejaron ahí. Si lo hubiesen podido ascender, lo ascendían, pero ya no había cargo más alto. Al igual que con muchos otros. Pueblo de Venezuela, es nuestro deber entonces denunciar. Es nuestra esperanza entonces recuperar este dinero para reconstruir la Venezuela que viene. Hagamos justicia para que se caiga la impunidad y se convierta en un real cáncer el drama de la corrupción en Venezuela. El costo social de oportunidad que perdimos. Porque con estos 14.000 o 15.000 millones de dólares, no sé si están las cifras ahí en la página, por eso también para que lo veamos todo. No sé ni cuántos millones de arepas hubiésemos hecho. ¿Cuántas dice las millones de arepas? 69.000 millones de arepas hubiésemos hecho con 15.000 millones de dólares. Escuchen bien la cifra. O sea, si hubiesen comido una arepa por el resto de sus vidas gratis, diaria. Un hospital por municipio, tipo 4. Un hospital por municipio. ¿Cuántos pacientes no tenemos, por Dios, en el núcleo familiar sufriendo? Dios nos ampara del cáncer. A mí lamentablemente me tocó y uno en su proyecto se toca madera. ¿Cuántos no tenemos? Alcanzaría para 2 millones de tratamientos de quimioterapia, ¿vale? 300.000 ambulancias. ¿Cuántas ambulancias ustedes han visto, por ejemplo, en Vargas? Caicara del Orinoco, San Félix, Francisco, tanto lo ha denunciado el drama hospitalario, el drama de la malaria y la difteria, que lo denunciamos el martes en la Asamblea Nacional. 50 millones. Tenemos que darle rostro, tenemos que darle números, simbología, lo que pudimos haber hecho con cada uno de estos dólares, bolívares, centavos, porque era de todos nosotros, era de todos los venezolanos. El costo social de oportunidad. ¿A cuántas personas mataron, vale, en este país porque no había una patrulla que llegó a tiempo? Porque no había dinero para comprarla. ¿O cuántos perdieron la vida por falta de oxígeno, o gasas, o la pierna, como pasó a nuestro activista en Vargas? Protestando, le recibió un disparo y no había gasas ni cómo limpiar la herida. Lamentablemente perdió la pierna. Ah, pero habían
entre 13.000 y 25.000 millones de dólares que se robaron, que se los llevaron, que compraron casas en Miami, como la que denunció el Departamento del Tesoro de 13 millones de dólares del testaferro del vicepresidente, por ejemplo. Por ejemplo, para ser más específico aún. Entonces, pueblo de Venezuela, acompáñanos en esta gesta de denunciar, de que haya justicia, de que se acabe la impunidad, y en la esperanza y en el sueño de recuperar Venezuela y reconstruirla, habiendo entonces documentado muy bien cada uno de estos casos para poder rápidamente recuperar este dinero y aprobando, por supuesto, la ley en la Comisión de Contraloría y en la Asamblea. A los venezolanos que viven en el mundo, o sea, instrumentos para ese país. Sí. Responsabilidades referente a eso, y si sabe si Arrotondá, el expresidente del Instituto Nacional de Seguro Social. detenido, Sí. el Seguro Social lo tienen detenido, no lo tienen detenido. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Se nos había escapado ese pequeño gran detalle. Dos cosas importantes. Uno de los casos que está precisamente aquí es la responsabilidad política de Argeni Chávez por 25 millones de dólares por el sistema eléctrico, sancionado por la Asamblea Nacional. Es una burla para el pueblo de Venezuela, para el mundo incluso, haber nombrado a una persona sancionada por corrupción presidente de una empresa, además con base en los Estados Unidos. Una burla para Venezuela, una burla para el mundo, haber realizado semejante locura. Argeni Chávez está sancionado, ¿vale? Y no estoy hablando de la OFAC, no estoy hablando del Departamento del Tesoro, no estoy hablando de la Unión Europea. Está sancionado por la Asamblea Nacional. Responsabilidad política por 25 millones de dólares, ahí documentado además. Uno de los casos ya documentados porque fue sancionado por la Asamblea Nacional. Entonces, es una burla para el pueblo de Venezuela, sin duda, haber nombrado nada más y nada menos a Argeni Chávez presidente de Citgo, a sabiendas que ni siquiera puede entrar, a sabiendas que ni siquiera tiene visa. Entonces, ¿cómo pretenden gerenciar una empresa? Bueno, me imagino como gerenciaron PDVSA, que está quebrada. Es como gerenciaron cada uno de estos elementos que hoy no tiene ni produce. Mataron la gallinita de los huevos de oro, ¿vale? Lo que genera el flujo de caja para el país, para mantener el gasto público, incluso para ellos mismos, que fue lo que se roba, de donde se lo robaron. Entonces, hacen esta burla. Con respecto a Rotondaro, tenemos el rumor, no hemos podido confirmar nada, y ahí creo que algo es importante. Tarek William Saab va haciendo alarde de que está luchando en contra de la corrupción. No quedará nadie, mira. Tarek William Saab anda haciendo alarde que, bueno, que luego de 18 años se dieron cuenta que había un pequeño, pero no son un pequeño problema. Otra vez pongamos en perspectiva las cifras. Que creo que es importante, porque a veces uno dice 5.000 millones, 10.000 millones, 20.000 millones, entonces es un número como frío, como muerto. No, señor. O sea, de nuevo, a un presidente latinoamericano lo metieron preso por 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Aquí hay 25.000 millones. Responsabilidad política Argeni Chávez. Responsabilidad política Rafael Ramírez, el año pasado por 12.000 millones de dólares en la Asamblea Nacional. Bueno, si Tarek William quiere, y a lo mejor por eso el famoso tuit de Rafael Ramírez, bueno, que eso era un problema, me imagino que entre ellos, o que están purgando entre ellos PDVSA y metieron presos a los que estaban con uno y no con los que están con otro. Si quieren investigar, bueno, ahí hay bastante material. Métase en la página, Tarek. Métete en la página y ahí tienes información de dónde están, quiénes fueron los responsables de cada una de las obras inconclusas de Odebrecht, cuántos fueron los créditos adicionales, quién firmó cada una de las obras. Nicolás Maduro firmó el contrato binacional. Brasil, Venezuela. Bueno, ahí tienes un indicio, pues, para que no se te haga muy complicada la investigación. Lamentablemente tú usurpas funciones y no estás haciendo justicia. Estás persiguiendo a los que te conviene y tratar de lavarle la cara a un régimen absolutamente corrupto, inmoral y que ha asesinado. Escúchese bien, por acción y por omisión a cientos de miles de venezolanos. Por la acción de fuerzas represoras del Estado, como a jóvenes protestantes los asesinaron, y por omisión a niños, jóvenes, bebés, que hoy no tienen medicamento, que hoy no consiguen asistencia primaria en ninguno de los hospitales. Esto es un régimen asesino, por acción y por omisión. Por corrupción
y por acción opresora. Si esta información no se va a tramitar a través de la Fiscalía porque consideran que no se hace un trámite correcto, ¿qué van a hacer con esta información? ¿Cómo va a ser procesada? Muy buena pregunta. La intención era hacer una segunda balanza de información con las palancas de presión que tiene el pueblo de Venezuela al final del día. ¿Cuáles son los elementos de presión que tenemos nosotros los venezolanos hoy para que se haga justicia, para construir país, para recuperar la democracia? Y creo que la pregunta es precisamente esa: ¿qué se va a hacer con la información recaudada? La que se ha recaudado, la que empezaremos seguramente a recibir, porque yo estoy seguro que la mayoría de los concejales, municipales, ciudadanos van a querer denunciar. Porque en todos lados hay, y desespera, ¿vale? No poder ni siquiera poder levantar la voz. Hay varios elementos que vamos a hacer. Uno, y no es el menos despreciable, es la documentación de todos los casos. Queremos llegar al fondo y la documentación de todos los casos, responsables, montos, daño patrimonial, porque aquí lo hicimos por tipo de elemento de corrupción, infraestructura, servicios. Aún no hemos llegado ni siquiera al tipo de corrupción, por ejemplo. Es decir, el tipo de daño patrimonial, tráfico de influencia, salto del tema de licitación. Bueno, eso nos va a llevar más tiempo por la capacidad instalada básicamente. Pero el documentar todos los casos nos va a ayudar precisamente al poder llegar al fondo de cada uno de estos casos. ¿Para qué? Aquí hay dos palancas de presión importantísimas, que es la internacional hoy. Aquí hay sancionados ya corruptos, hay presos corruptos. Hay dinero congelado. ¿O dónde está hoy Nervis Villalobos? Preso por corrupto. Cosa que denunciamos muchos años en este país y no lo pudieron hacer. Se demostró, producto de muchas investigaciones, y hoy está tras la reja. Ahora, eso es bueno, importante. Es importante que se haga justicia, que se acabe la impunidad. Sí, es muy importante porque inhibe a futuros malhechores, por decirlo de una manera. Ladrones, corruptos, asesinos. Porque, insisto, la corrupción mata, asesina. Y, más importante aún, sobre todo para el futuro de Venezuela, sobre todo para la reconstrucción que queremos hacer, es de cara a la ley de repatriación de capitales. Será mucho más sencillo ubicar todos estos fondos, de fondos públicos venezolanos, mal habidos sin duda alguna, todos. Algunos se dicen empresarios, o sea, por el mundo y todo esto. Será mucho más sencillo ubicarlos tempranamente, teniendo documentado, teniendo denunciado, y poder entonces repatriar gran parte de este capital. Si se estima 20% de recuperar dinero, estamos hablando de 60.000 millones de dólares que pudiéramos recuperar para Venezuela, suficiente para, por ejemplo, equipar todos los hospitales de este país. 3 veces. No una ni dos, 3 veces. Realizar 200.000 viviendas. Perdón. 600.000 viviendas, por ejemplo. Pero si se utiliza bien, si se utiliza de cara al pueblo, a la reconstrucción, no solamente tendremos una reconstrucción pronta, rápida, tendremos justicia, y como sociedad, y lo importante de esta página, también, que es un cuarto elemento, hay 2 elementos importantes en las políticas públicas, en la construcción de sociedad: la mezcla de la cultura y la infraestructura. Estamos proveyendo una pequeña infraestructura a los venezolanos para que denuncien, para que se hagan parte de la solución, para que nos hagamos parte de reconstruir Venezuela. Y que como cultura, como venezolanos, de una vez y por todas entendamos el daño que hace esto, que hace la corrupción. Y que más nunca, por Dios, aceptemos, toleremos ni un defalco ni de $1, ni de miles de millones a la locura que tenemos hoy en Venezuela, la crisis y el estallido social que estamos sufriendo. Estos casos los vamos a georreferenciar. Es que hasta para eso son centralistas este régimen. Georreferenciamos los casos y la mayoría están en el centro del país, abandonando las regiones. Entonces, cada uno de estos informes, cada uno de los detalles, nuestra intención es hacer un reporte quincenal, semanal o mensual, depende de la carga de información, el volumen de información, para que tengamos detalles del avance de esto e incluso la cooperación internacional que podemos nosotros alcanzar con respecto a las denuncias en todo momento. Muchas gracias, no sé si hay alguna otra pregunta. Como actor político, ¿qué opinión le merece la aparición de Oscar Pérez? ¿Oscar Pérez apareció? En un video ayer. No, perdón, no lo vi. Me documento y luego opino al respecto. Muchas gracias de todas maneras. Bien, eran palabras del diputado Juan Guaidó, quien es presidente de la
Comisión de Contraloría, todo esto dando parte de las declaraciones en esta nueva plataforma que se está desprendiendo de la Asamblea Nacional, una plataforma denominada denunciaelguiso.com, en la cual la Comisión de Contraloría pretende aglutinar, documentar todos los casos de corrupción que sean denunciados en empresas públicas que reciban dinero del Estado. En esta ya tienen 11 casos que ya están documentados allí. Han dicho que estos 11 casos representan al menos 25.000 millones de dólares, aunque asegura que no hay una intención por parte del sistema de administración de justicia venezolano en investigar con profundidad y transparencia estos casos. Van a elevar estas denuncias y la documentación que tengan de la misma a instancias internacionales, todo esto para hacer presión. En el caso de Citgo, ha señalado que la presidencia en manos de Argenis Chávez, una persona que ha sido sancionada por la OFAC por 25.000 millones de dólares en el desvío cuando fue ministro de Energía Eléctrica acá en Venezuela por obras inconclusas, hace ya de una manera denotar cuál va a ser la situación con respecto a Citgo. Y en el caso del ex director del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ha dicho que ellos no han confirmado, la Comisión de Contraloría no ha confirmado su detención, que ha sido un rumor que no ha podido confirmar la Comisión de Contraloría. Esa es la información que nosotros tenemos hasta ahora desde Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV.